Como verán, intervenciones distintas, diversas, complementarias y, desde luego, riquísimas. Vamos a terminar la mesa redonda, previo a darle la palabra a ustedes para que participen y planteen lo que quieran, con Cándido Méndez. Cándido Méndez, ¿yo cómo presentaría a Cándido? Pues es un jiennense, no de nacimiento, pero sí de adopción y de vocación. Y sobre todo es jiennense porque se suele decir que uno es de donde estudia en el bachillerato, en el instituto y en el colegio. Y para ustedes quizás no sea importante, pero para mí sí, que es que Martín Mesa y Méndez Rodríguez estaban en la misma banca en el instituto, ¿no? Pero bueno, lo tradicional, lo clásico es que Cándido Méndez es un sindicalista muy conocido, secretario general de la UGT en Jaén, secretario general de la UGT de Andalucía y desde 1997 secretario general de la UGT España, aparte de cargos en el movimiento sindical internacional y europeo. Habitual también de estos cursos, pues Cándido, cuando quieras tener la palabra. A la organización del curso que me haya metido de rondón. Yo no estaba tampoco en el programa inicial, pero en fin, hablé con Baltasar y Baltasar tuvo la gentileza de incorporarme una vez más en los cursos, porque a mí me gusta estar en este curso, no tanto hablar o dejar de hablar, ¿no? Y bueno, pues me han introducido en una mesa en la que hay una serie de ponentes que han aportado visiones, a mi juicio, muy interesantes, muy constructivas y que nos permiten entender el porqué de las cosas en todos los ámbitos, ¿no? Yo no voy a no voy a aportar ninguna novedad. Lo que quiero es compartir con quienes están aquí mi visión, que es una visión, creo, en cierta medida complementaria, y en cierta medida quizás con matices importantes respecto a cuestiones que se han dicho antes. Bueno, yo lo primero que quiero manifestar es que lo que está ocurriendo como consecuencia de la crisis, yo quiero ir más al origen de la crisis y las consecuencias de la crisis, tiene relación con la ausencia de un marco de gobierno global en el plano político y en el plano democrático. Yo creo que ha habido un cambio a lo largo de los últimos 30 o 40 años al que hemos sido incapaces de hacer frente. Y ha sido simplemente el hecho de que las decisiones económicas son decisiones económicas de carácter global, se escapan del ámbito de actuación y de gobierno, que es el ámbito nacional, con, en ese aspecto, estadios pues relativamente avanzados dentro de lo que es la gobernanza a nivel regional, como puede ser el caso de la Unión Europea, pero en cualquier caso, siendo esos estadios más avanzados, son estadios absolutamente insuficientes. De manera tal que ante una economía que funciona en términos globales, las respuestas han sido nacionales y ahora, con toda la brutalidad, pues estamos padeciendo esa especie de contradicción entre el gobierno democrático a nivel nacional y el gobierno financiero a nivel global. ¿Y eso qué produce? Pues eso lo que produce o lo que provoca es que en un país muy poderoso, como es el caso de Estados Unidos, se toman decisiones, en algunos casos para el mundo entero y en otros casos para su propio país, que tienen una repercusión global funesta. Yo creo que el origen de lo que está ocurriendo tiene relación con 3 decisiones político-ideológicas que se toman en Estados Unidos. Una, que tenía como destinatario en aquel entonces el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina. Me refiero a el denominado Consenso de Washington del año 1989, donde, pues como creo que prácticamente todos lo sabremos, lo que se plantea es pues recortes, privatizaciones, liberalización financiera, desregulación, rebaja de impuestos y achique de espacios del poder político en beneficio de los poderes económicos. 10 años después,
en Estados Unidos, durante la época del gobierno de Clinton, se toma una determinación que es de ámbito nacional, pero ha afectado al funcionamiento de la economía mundial. Ahora concretamente se cumple el 80 aniversario de la promulgación por Roosevelt de la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall es una ley que, como consecuencia de la enseñanza que para Estados Unidos aportó de manera trágica a la Gran Depresión, lo que hizo fue separar los bancos de inversión del banco comercial. Es decir, separar el banco que tiene grandes inversores y que se dedica a la especulación del banco en el que cualquiera de nosotros tiene sus ahorros depositados. Hay quien dice que la gran aportación de Roosevelt no fue el New Deal, sino promulgar la ley Glass-Steagall. En el año 1999, durante uno de los gobiernos Clinton, pues se decide suprimir la ley Glass-Steagall y, por lo tanto, podríamos decir que las aguas turbias de los bancos de inversión se dejan que se mezclen impunemente con las aguas más o menos claras de los bancos comerciales. Este es el segundo elemento que yo creo que nos permite explicarnos lo que ha ocurrido, ¿no? Y el tercer elemento se produce también en Estados Unidos. En el año, creo que fue en el año 2004, la Comisión de Bolsa y Valores toma la determinación de aumentar el ratio entre el capital de un banco de inversión y la capacidad de endeudamiento y lo pasa de 12:1 a 30:1. Y yo creo que estos son los tres elementos materiales que son decisiones político-ideológicas que nos permiten conocer lo que ha ocurrido. Y yo creo que no es que se hayan saltado las normas, oye, se han podido saltar normas nacionales y habrá delitos que habrá que perseguir. No, es que se abolieron las normas. Y se entró en el santo principio de la autorregulación por parte de las entidades financieras. Yo creo que es aquí donde está el problema, de manera tal que la economía se subvierte. Se dice que la economía es la ciencia por la cual se pretende atribuir de manera eficiente recursos escasos. Y a continuación se dice, el corazón del sistema económico es la banca. ¿Por qué? Porque la banca es la que bombea la sangre de los recursos económicos allá a donde se necesita. Pues eso no es así. Y yo creo que no es así como consecuencia de estas tres decisiones de carácter político e ideológico que se adoptan en Estados Unidos. De manera tal que al final el funcionamiento de la economía en la actualidad se asemeja mucho más a lo que en un libro que se llama El Diccionario del Diablo proclamaba Ambrose Bierce, que es un escritor estadounidense que escribía cuentos de terror, un genio a mi juicio equiparable a Edgar Allan Poe o a Lovecraft, etcétera. Y en ese Diccionario del Diablo, que lo que tiene es pues una serie de definiciones con carácter satírica y muy corrosivas de una serie de actividades, cuando define la economía dice, más o menos, la economía se define como la compra de un barril de whisky que no se necesita por el precio de una vaca que no tiene. De manera tal que hemos entrado, digamos, en una deriva en relación con el funcionamiento de la economía que nos ha llevado a esta situación. Hay una cifra que a mi juicio lo pone claramente en evidencia. Los activos financieros de cualquier clase en relación con el Producto Interior Bruto mundial en el año 1980 suponían el 12%. Los activos financieros de cualquier clase, deuda pública, deuda privada, otra serie de activos, en relación con el PIB mundial en el 2006 significaban, en el primer caso eran el 10,1% en términos del PIB mundial, y en el año 2006 esos activos significaban el 48,3%. De manera tal que la economía financiera, esa creación de dinero que comentaba Eduardo Garzón, pues explosionó de una manera brutal, pero a un ritmo muchísimo mayor que el crecimiento del PIB. El PIB en términos reales, pues prácticamente pues se vino
a triplicar entre el año 80 y el año 2006, pero es que las actividades de carácter especulativo financiero se multiplicaron por 14. De manera que hay una descompensación absolutamente brutal. Y yo, por lo tanto, creo que esa situación hay que reinvertirla. Yo sí creo que con carácter urgente hay que abordar un proceso de regulación a nivel mundial y reforzar los mecanismos de regulación a nivel europeo. Y luego salir de una trampa en la que estamos todos presas, ¿no? Y que ya en el año 2010 alguien advirtió. En el año 2010 había alguien que advertía lo siguiente: cuanto más evidente es la responsabilidad del sistema financiero en lo que nos está pasando, más esfuerzos se hacen para que miremos y critiquemos a todos los demás. De manera tal que en este momento, por ejemplo, en nuestro país, y con razones, que yo no voy a negar que existen razones, ¿no?, está en tela de juicio desde la jefatura del Estado hasta la última sección sindical. Y sin embargo, nadie habla de la necesidad de reconvertir la banca privada. O, sin embargo, hablar en este momento de recuperar la banca pública parece que es un delito capital. Cuando realmente el problema está ahí. Yo no digo que no haya problemas en otros ámbitos y que no haya que resolverlos. Lo que digo es que ha habido una operación de ocultamiento, a mi juicio masivo, por el cual en este momento el foco de atención está en una serie de problemas que hay que resolver, pero no está en el núcleo del problema que hay que resolver. Y nosotros que aquí en Europa pues estamos padeciendo, por ejemplo, estamos padeciendo ahora el consenso de Washington, ¿no? Nosotros que pensábamos que eso era solo una medicina para Latinoamérica, ahora resulta que se han invertido las tornas. De forma tal que en Latinoamérica hay una situación de crecimiento económico con problemas también, pero hay una situación de crecimiento económico, bueno, pues que le está propiciándole el resolver algunos problemas, no todos los problemas, ni muchísimo menos, y sin embargo aquí estamos en una situación de depresión económica y también de depresión humana, que nos tiene que llevar a la siguiente conclusión. Nosotros creíamos que la versión más agresiva del capitalismo ya no se producía en Europa, ni se iba a producir en Europa. Pues bueno, la versión más agresiva del capitalismo se está también produciendo en este momento en Europa. Y pues, bueno, yo creo que hay una serie de elementos que hay que dejar claro. Por ejemplo, todo el paquete de ayuda financiera a los bancos, que es un paquete monstruoso en Europa, que se presenta como una especie de escudo contra la especulación, pues no está. Porque es curioso que a los que han sido responsables de la situación, cuando se toman decisiones desde el punto de vista de la Comisión, del Banco Central Europeo, etcétera, el objetivo es asegurarle las ganancias, porque realmente es lo que ha ocurrido, ¿no? En España los bancos tuvieron unos beneficios acumulados desde el año 1996 de en torno hasta el 2011 en torno a 170.000 millones de euros. Pero luego en ayudas han recibido 180 y tantos mil millones de euros, más del 90% han sido ayudas públicas. Y a su vez han recibido, pagando un interés del 1%, 313.000 millones de euros del Banco Central Europeo. De forma tal que hemos entrado en una situación que se podría asemejar a lo siguiente: la manera de proteger a las ovejas que hay en un corral del lobo consistiría en aumentar el número de ovejas que hay en el corral y encima avisar al lobo a ver si reacciona positivamente o negativamente. Por lo tanto, yo creo, porque no me quiero extender para que no me pasen la C de... Yo creo que al final y paradójicamente, pues lo más denostado que en este momento hay en nuestro país y también en Europa, que es el ataque permanente a las instituciones democráticas y a la política, de ahí tiene que venir necesariamente la solución. De la adopción de decisiones políticas y de devolverle al poder político el peso
que debe de tener en una situación como esta. Nosotros en Europa estamos en una coyuntura muy complicada, porque se está produciendo una quiebra de lo que es, a mi juicio, lo mejor que tiene Europa, que es el modelo social europeo, que a su vez es lo que nos permite ser también una de las regiones del mundo más productivas, con todos nuestros defectos, e inexorablemente se está produciendo un aprovechamiento de la crisis económica para deteriorar el modelo social europeo, que se basa efectivamente, ya lo decía Dolores, en los servicios públicos. Y por lo tanto la defensa de los servicios públicos se convierte en un elemento fundamental. Y también elementos de redistribución tan importantes como existen en nuestro país, como es el papel de la negociación colectiva. A veces queda en la oscuridad el papel que juega la negociación colectiva como mecanismo de redistribución. Los convenios colectivos en nuestro país tienen más fuerza redistributiva que la política fiscal. Y por lo tanto, todo lo que está aconteciendo en relación con el deterioro de la negociación colectiva está perjudicando de una manera clara la cohesión social, la lucha por la igualdad, etcétera. Y por último, decir que en una situación en la que desgraciadamente faltan posiciones comunes, yo al menos tengo que manifestar que en el movimiento sindical a nivel europeo hay unos niveles de unidad bastante interesantes. Nosotros tenemos una declaración desde la Confederación Europea de Sindicatos donde planteamos claramente la necesidad de establecer un cambio de rumbo en el tratamiento de la crisis en el ámbito de la Unión Europea, apostando por el crecimiento económico, apostando por el empleo, por el papel de las inversiones públicas. Incluso preconizamos la definición, los alemanes así lo definen, de una especie de nuevo plan Marshall para Europa basado en inversiones públicas para salir de esta situación. ¿Y sabéis por qué tenemos un grado de unidad muy alto que desgraciadamente no se refleja en la posición de los gobiernos y ni siquiera en la posición de las opiniones públicas, ¿no? Porque en las organizaciones sindicales hemos llegado a una conclusión todos, que el sur no es solo una situación geográfica, que el sur también es una situación social. Y los alemanes ya tienen su sur, los suecos tienen su sur, nosotros lo padecemos por partida doble. Pero los alemanes, por ejemplo, por la problemática de los mini-jobs, que son una trampa, no son un escalón inicial para encontrar un empleo de calidad, es que se reproduce la situación en el interior del mini-job y al final esos trabajadores que hoy son jóvenes, en su gran mayoría, cuando lleguen a la edad adulta, han sido ya señalados como perdedores. Son perdedores de jóvenes y serán perdedores en la edad adulta porque no tendrán derecho, por ejemplo, a una pensión contributiva. Y esta es una situación en la que en Alemania, al menos las organizaciones sindicales, han tomado conciencia de ello hasta tal extremo que las organizaciones sindicales alemanas, que jamás han estado de acuerdo con la institución del salario mínimo interprofesional, ahora lo están defendiendo. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque ellos implantaban a través de la negociación colectiva los salarios mínimos. En Alemania, por ejemplo, un cajero o una cajera de supermercado, el salario mínimo del convenio correspondiente es superior a 2.100 euros al mes. O un peluquero o una peluquera cobrarían 1.390 euros al mes. Pero ¿qué ocurre? Que a través de los mini-jobs hay trabajadores que están siendo excluidos y cada día son más de la negociación colectiva. Y por lo tanto hay que implantar esa red de protección que significa el salario mínimo. Os comentaba el caso de Suecia, creo que habréis oído de las revueltas que ha habido en algunos barrios de Estocolmo, donde el nivel de paro es del 16%, es un nivel pues del sur, no es el 6% del promedio de paro de Suecia, con unos graves problemas en cuanto a la formación de los jóvenes, etcétera, que son ciudadanos y ciudadanas suecas, que es verdad que sus padres o una generación anterior pues eran inmigrantes, ¿no? Y en todo esto hay un grado de concienciación muy importante en el movimiento sindical europeo, porque pensamos, y con esto quiero concluir, que si no lo corregimos pasaremos del modelo social europeo a un modelo de corte neoesclavista.
y puede parecer muy grueso, pero sabemos que eso ocurre. Lo que ha ocurrido en Bangladesh es el exponente de un modelo neoesclavista de relaciones laborales, porque se puede decir, las grandes multinacionales no se preocupan por eso, sí se preocupan. Y de hecho las organizaciones sindicales firmamos con las grandes multinacionales códigos de autorregulación, pero la autorregulación no funciona. De manera tal que aquello se firma, pero aquello no se aplica. ¿Qué ocurre en Bangladesh? En Bangladesh lo que ocurre es que en el sector textil solo el 1% de los trabajadores y trabajadoras que están afiliados a un sindicato. Y el 99% están a merced de lo que el empresario de turno dictamine. Hasta tal extremo que en la actualidad en Bangladesh se están tomando determinaciones para fomentar la sindicalización en el sector textil. Y bueno, por lo tanto, estas serían un poco las ideas que quería compartir con vosotros de una manera un poco deslavazada y, como veréis, pues también desde la óptica de mi cargo, que es de secretario general, la parte de jiennense adoptivo de la Unión General de Trabajadores. Nada más, muchísimas gracias.